Así como la alabanza Dios nos la dio con un propósito de adorarlo, de alabarlo, de glorificarlo, ¿verdad? Y a la vez de ser parte de esa adoración a Dios, que aún los ángeles y nosotros somos los que podemos alabar, ¿verdad? A Dios. El mundo no tiene esa facultad de adorar ni alabar a Dios, pero también el Señor nos dio su palabra con un propósito de conocer y de aprender su voluntad, sus caminos y aún las cosas que han de venir. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Aún las cosas futuras solamente las podemos conocer por medio de su palabra. Y para eso también nos ha dado su palabra. Mire, voy a empezar con este versículo porque todo es por la fe y por la gracia de Dios que tenemos todo y hasta todo. En Efesios 2:8 conocemos ese versículo y en nuestra vida se ha llevado a cabo día a día. ¿Ya lo tienen? 2:8. Porque por gracia sois salvos. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la salvación como la fe, la gracia que nos ha sido concedida, es a través, ¿cómo la podemos nosotros recibir? Es a través de la fe, quiere decir a través de creer en todo lo que Dios nos dice en su palabra. No lo que tú crees, imaginas o quieras que suceda. Entonces voy a tomar esta enseñanza y espero, hermano, que sea para bendición. La gracia del Señor, que para hacer su obra, siempre se realiza, se cumple, se hace por medio de la fe, que aún Dios nos ha dado para que podamos creer. Toda la gracia, todas las promesas, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, solamente por la fe la vamos a cumplir. Ahorita lo van a ver en los ejemplos. Lo que Dios hace y pide para que nosotros también no tiene sentido sin la fe. No es solamente una cuestión racional. La razón es diferente a la fe. La razón quiere hacer las cosas conforme a lo que ve, a lo que cree. Y la fe es creer en lo que Cristo nos ha dado. Por eso ahorita van a darse cuenta en los ejemplos que lo que Dios nos pide hacer y lo que Él hace no tiene sentido si no es a través de la fe de cada uno que Dios nos ha dado. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Ahora, qué importante, fíjense, tengo aquí algunos ejemplos del número 7 y su significado. Por eso digo que Dios nos los da para aprender, conocer. Por eso es todo esto que sucede a través de la palabra de Dios y los ejemplos que nos pone, todos se fueron hechos por medio de la fe y por la gracia, porque no recibía lo que Dios nos da si no es por gracia. Entonces vamos a ver esos ejemplos del número 7 y su significado y qué es dado por Dios para hacer. Y cuando hace, lo primero que vemos, ¿en qué aparece el número 7? ¿Cuándo aparece el número 7 en la palabra de creación? En la creación. Cuando hace la creación, vemos que el día 7 fue diferente a los 6 días de su creación, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo lo que las obras que hace el Señor durante los 6 días, vamos a ver cómo en el séptimo día todo es diferente, no es igual a los anteriores. Ahorita se van a dar cuenta a través de los ejemplos cómo todo lo que hace el Señor, por eso tenemos que tener muy abiertos los ojos. Toda obra de gracia y de salvación la hace en relación al número 7, siendo diferente a los demás. Vamos a poner algunos ejemplos. El caso de Naamán
está en Segunda de Reyes 5:10. Vamos a leer una parte. El caso de Naamán. ¿Se acuerdan? Los que ya se acuerdan de lo que sucedió vamos a ver muchos casos donde aparece el número 7 y lo que pasa en ese día o en esas condiciones. Dice Segunda de Reyes 5:10. Ya ustedes saben que Eliseo era el profeta de Dios en ese tiempo en Israel, ¿verdad? Y luego Dios obró con Eliseo, pero Naamán dice que era general del ejército de Siria y que era muy valiente, pero leproso, ¿verdad? Y luego ya ustedes saben, para no ir leyendo todo, que él tenía una sirvienta en su casa y que le dijo a la esposa de Naamán, le dijo, si rogase mi señor, al versículo 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjese lo que le dijo, ¿verdad? Miren cómo todo empieza a través de la palabra de Dios y de la fe. Porque ¿qué pasó con este Naamán aquí en este momento? No dijo, ay, tú estás loca, ¿verdad? ¿Qué voy a andar y qué acá? Ya. No dijo, creyó inmediatamente. Fíjese, ahí vino una fe impuesta por Dios, creyó. Y luego ya sabemos que va y le dice al rey que quiere, bueno, le da cartas para ir a ver al profeta para que lo sanara. Dice el versículo 5, salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Imagínense 6,000, un tambachal de dinero y de poder que llevaba, porque como el hombre siempre piensa en lo razonable, todo. Aquí no hay nada que no te cueste, ¿no es cierto? Todo te cobran, hasta por respirar y ahora. Todo te cobran. Y siempre ha sido así. Llevabas 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, el versículo 6, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Y qué hizo el rey? Pues casi se desmaya del susto, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a sanar? A ver si ni que fuera yo Dios. ¿Ves cómo pone algo contra de mí? Le dice, ¿verdad? Y dice que cuando Eliseo le dice, no te preocupes, mándamelo a mí. Y cuando Eliseo en el versículo 8, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí. Porque el mandado era no que fuera al rey, sino que fuera ¿a quién? Al profeta, ¿verdad? El rey dijo, bueno, ¿yo cómo puedo? Tú no puedes hacer nada. Dios es el que iba a obrar a través del profeta. Bueno, la cuestión es que, venga ahora a mí, dice, y sabrás si hay profeta en Israel. Y vino Naamán con su caballo, su carro, y se paró en la puerta, dice. Y entonces Eliseo le envió un mensajero, el 10, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Aquí empezamos a ver la aparición del 7 y la provisión de Dios a través de él. Y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Yo, decía a mí, saldrá y pondrá su mano y me sanará. Y ya se iba y dice dice, me lavare en ellos, le decía a los ríos de Siria, ¿no seré también limpio? Pues claro que no, porque no era por el agua, ¿verdad? Era la fe y la palabra de Dios. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaban diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Entonces reaccionó. Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio, pues qué trabajo le costaba. Hasta estaba a todo dar meterse a la agüita, ¿verdad?
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme, esto es importante, a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, quedó limpio. Ahora, fíjense qué cosa pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Las primeras 6 veces, posiblemente dijo, hijo, pues ¿qué pasa? Llevo 2 y no pasa nada. 3 y sigo igual de leproso y apestoso, ¿verdad? Pero cuando llegó a la 7ª, ¿qué pasó? Limpiecito. Fíjese cómo el Señor pone las cosas así. Todas esas veces no pasó nada hasta la 7ª, porque todo esto entiendan y lo van a relacionar también con el número 7 al final. ¿Me entienden? Y luego el caso de Jericó también está increíble. Todo esto no tiene explicación. Ninguno de estos casos tiene sentido, explicación razonal, solo por la fe. Mire el caso de Jericó, Josué 6:1. Josué. Ya nosotros sabemos esta historia de Josué, pero vamos a verla. Una de las primeras ciudades que tenía que conquistar era Jericó. Y Jericó dice que estaba cerrada, bien cerrada, ¿verdad? O sea, había unas murallas increíbles, enormes. Y el Señor les manda, vayan y tomen esta ciudad. Dice, ahora Jericó 6:1, estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y bueno, y él dijo, bueno, ¿y cómo me la vas a entregar? Posiblemente pensaba. Miren la ordenanza o la instrucción, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7, aquí aparece otra vez, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, trompetas, de cuerno de carnero, delante del arca. Y al 7º día darás 7 vueltas a la ciudad. Otra vez, el 7, ¿verdad? Y los sacerdotes tocaron las bocinas, y dice, cuando los sacerdotes tocaran las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del cardero, y sigue hablando lo que va, ¿verdad? Y luego dice, ahí en el mismo versículo que sigue, como cayeron, dice, en el 15, ya sabemos que empezaron a dar las vueltas el primer día, el segundo día, y el 7º día dieron 7 vueltas, dice en el 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, también, ¿verdad? Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad, y luego y la ciudad será, y sigue lo demás. Entonces, en el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina y gritó con gran vocería, el muro se derrumbó. El muro, fíjense, mediten un poquito. Es algo con sentido, o sea, que tenga sentido. Decir, ¿cómo lo iba a hacer el Señor? Tiene explicación, tiene razón. El hombre quiere usar solamente la razón para que las cosas se cumplan. Pero Dios no usa la razón, usa la fe en lo que Él dice. No hay explicación, solo fe. En ninguno de los dos casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos también? Que la primera vuelta, ¿cuántos empezaron a dudar? Y bueno, ya dimos una vuelta, ya vimos 2, pero usted dijo, hasta la 7ª vuelta van a caer.
Y que imagínense la expectación, ¿verdad?, que tuvieron cuando dieron la última vuelta. Y el gozo, ¿verdad?, que produjo en ellos al ver el cumplimiento como en Amán, ¿no? El gozo de sentirse que ya no tenía lepra. Ya se dan cuenta cómo el número 7 está representando casos especiales, cosas que Dios quiere hacer, que no son por la razón, que no tienen sentido de explicación. Solo la fe en el Señor. Hay otro caso muy significativo, el caso de Daniel, para luego irnos a los casos donde Dios nos habla del número 7. El caso de Daniel, todos lo sabemos, ¿verdad? El caso de Daniel, capítulo 9, 2, pero vamos a leerlo rápidamente. Más que nada es para que la misma palabra nos da la fe necesaria, ¿verdad? Ya sabemos que Daniel 9:2, ahí empieza, en el año primero de su reinado, de este rey, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de la palabra el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén por 70 años. Otra vez aparece el número 7, aquí en años. O sea, Dios castigó al pueblo de Israel por 70 años en exilio en Babilonia, por no haber cumplido el año, cada 7 años, el año sabático. Ese tiempo los tuvo. ¿Okay? Pero encontramos el 7, ¿verdad? Y luego, fíjese ahí mismo, en el 24, cuando ya el Señor le dice a él, 7 semanas, dice, entonces entiende la orden, entiende su visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar predicación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para hacer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70, otra vez, 70 semanas por 7 años, 490. Fíjense cómo Dios es exacto y aparte Dios nos quiere revelar sus tiempos, pero no lo creemos, hermano. Todavía ustedes no creen los tiempos finales que estamos viviendo y se van a mostrar a través del séptimo día. Entonces, fíjese, y sabe y entiende que desde su salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, fíjate cómo lo subdivide, 7 semanas, de 7 años, 49 años, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y todo también es una, ¿cómo se dice? Parte numerología del número 7. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario y todo lo demás. Dice, y el 27. Y por otra semana, que es la que falta, otros 7 años otra vez, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana harás el sacrificio y la ofrenda. Sabemos que ese es el periodo del anticristo, ¿verdad? Por otra semana, otra vez, encontramos los 7 años, 70, 77 años, todo el 7, representando cosas que Dios quiere hacer, que no tienen explicación, que no tienen más que por fe, creerlas y conocerlas y creerlas. Entonces aquí vemos tiempo de 7 años, 49 años, primeramente, luego les dio 62 semanas por 7 años, que son 434 años, la muerte del Mesías, y luego finalmente otros 7 años de duración para la aparición del anticristo, refiriendo, y ya viene entonces, ¿qué? Lo que dice, para acabar toda la predicación, poner fin al pecado, ¿sí? Se acaba el tiempo. Se termina y empieza un tiempo especial que Dios ya nos da. Entonces, fíjese, también volvemos a tomar en cuenta con los 6 primeros días de la creación semanal, que ahí es donde empieza
el número 7, y empieza la obra de Dios a favor del hombre. Empezamos como todos estos días, todos estos 6 días primeros, fueron iguales de creación de Dios, ¿no es cierto? Todo, una cosa, otra, pero creación, creación, creación. Todos fueron iguales en relación a la creación, pero el séptimo día fue diferente a los 6 días. Sí, capten. Sí, Silveria, como que te veo así, María. No, ¿verdad? El sexto, los 6 días fueron parecidos, creación, pero el séptimo día fue diferente. Aún no lo dice a través del primer día de la semana, ¿verdad? Si es hora lo ejemplificamos a lo que Dios nos manda pero todavía muchos de ustedes no comprenden, no entienden el significado y la bendición, la obediencia al séptimo día. Muchos de ustedes son todos iguales, no son iguales, hermano. Dios ha dicho que guardemos, está en los mandamientos. Ya sabemos que allá afuera la gente y las iglesias dicen lo que quieran. ¿No entienden, hermano? Pero mire, ¿cómo nos lo dice a través primero del séptimo día semanal? ¿Cómo? Fíjate, primero empieza 7 días, 6 días y 7 con el reposo, el descanso. ¿Qué nos habla en relación a los meses? También el Señor toma en cuenta el séptimo mes, ¿sí o no? Para realizar y hacer la obra especial que tiene para el final tiempo, el séptimo mes. Los años, con los años también, con los 6 años de la siembra y el séptimo año era el año sabático, que no se podía sembrar y que Dios los bendecía en gran manera, 3 años sin sembrar y comían de lo anterior. Entonces fíjense, el 7 en los años también sabáticos, ¿sí o no? Siembra, 7 años sin sembrar. Y luego ahí mismo, ya para no leerlo, usted lo puede buscar en Levíticos 25, ahí habla también de los jubileos, que los jubileos eran 49 a 7 por 7, 49 y el año 50 se cumplía. ¿Qué pasaba en esos jubileos? También eran diferentes a todos los años anteriores. ¿Qué pasaba en el jubileo? Dice el Señor que les regresaba, si habían vendido su tienda, si se habían vendido su familia, lo que fuera, en el año 50, 49 años, ellos podían regresar a su tierra, o sea, venía una bendición de parte de Dios a ellos, cada 49, 50 años, o sea, todo y el 7. Ahora vámonos a otro punto más, las 7 fiestas. Las 7 fiestas también, volvemos a encontrar. Pues no menosprecien las fiestas, hermano, porque todas ellas son hechas para el pueblo de Dios, para cumplir un propósito. Las 7 fiestas del Señor son también un tipo sombra de la obra, ya lo entendemos nosotros, de salvación del Señor, diferentes cada una, y representa una obra del Señor siempre. Y siempre empezando con el número 7. La primera, pues ya sabemos que es la Pascua, el 14, 7 y 7, 14, con el número 7. Y sabemos ya su significado, lo vamos a explicar. Luego la siguiente, los panes sin levadura, que duraban 7 días. Después venía la resurrección y luego Pentecostés. ¿Cuándo se cumplía Pentecostés? 49 días, 50, 7 por 7. Y vuelve a tomar el 7, para que entendamos cómo Dios hace las cosas. ¿Cuántos de los judíos cuando resucita el Señor y están con Él ese tiempo, y luego le dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre? Y eran como 500, ya después quedaron como 120, algo así, poquitos. ¿Por qué? No pudieron creer que en esa fiesta Dios iba a derramar el Espíritu Santo y se la perdieron. No sé si después lo recibieron, como dice José, no sabemos, pero la cuestión que en ese momento recibieron una bendición en esa fiesta, ¿verdad? 39 días, después 50. Y luego, ¿qué nos dice en relación a las 7 fiestas? El séptimo mes, porque vuelve a tomar
Séptimo mes, para que entendamos, para que creamos, hermanos, cuántos ejemplos, cuántos, y aún así seguimos endurecidos. El séptimo mes, la fiesta de las trompetas, ya nosotros sabemos su significado, ¿verdad? Y su acontecimiento. Y saben que también es es la séptima luna, porque no, José, ¿cómo empezaba la primera luna? En la Pascua, ¿verdad? Y siguiendo así cada mes, pero cada luna empieza un mes. Y la séptima luna viene el rapto, la iglesia, la fiesta de las trompetas. Luego el día 10 del séptimo mes, otra vez, dentro del séptimo mes, el mes de la expiación. Ya sabemos, ya lo explicamos. Y el séptimo mes, día 15, tabernáculos. La última fiesta, la séptima fiesta. ¿Qué significa y cuándo se va a cumplir el último tabernáculo? En el milenio, cuando empiece el milenio, al principio del séptimo, al final del sexto milenio y al principio del séptimo día milenio. La séptima fiesta, con ella termina la obra de Jesucristo y empieza el séptimo día milenial. Empieza el séptimo día milenial, el día del reposo del Señor y todo lo que nos habla que va a suceder en esa fecha, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, no sé si pueden captar cómo lo que representa el número 7, la obra de Dios en relación a tantas cosas. Ahora, ya para ir terminando, el número 7 en el libro del Apocalipsis, ya, Y si hay algún otro que no lo sepa, pero aparece el 7 por todos lados, ¿verdad? El número 7 en el libro del Apocalipsis. Primeramente, lo primero que habla también dentro de los números 7, dice los 7 espíritus de Dios. Son versículos, ya sabe que ahí están, ¿verdad? Aparecen los 7 espíritus de Dios, 7 espíritus de Dios. Luego, los 7 candeleros o las 7 iglesias. Qué casualidad, 7, 7, 7. Luego, las 7 estrellas o los ángeles de las iglesias. 7, 7. Luego también en el capítulo 5 nos habla del cordero con 7 cuernos. Y ahí no creo que los tiene, ¿verdad? Está refiriéndose, los cuernos en el Antiguo Testamento significaban poder para hacer la obra. Poder y se acabó. Pero al ser 7 es un poder superior, completo, total, que solamente tiene Jesucristo. Nada más. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Fíjese, 7, 7, 7 y 7, mostrando todo eso. Luego, ¿qué vienen? Lo primero, los 7 sellos. Vienen 7 sellos y como los primeros 6 sellos también son cosas, acontecimientos. Si usted lee y ve ahí, los 6 primeros son diferentes al séptimo sello. Cuando habla el séptimo sello, empiezan las trompetas, siempre hay algo diferente en el número 7 que se relaciona. Luego, las 7 trompetas, que es a donde también tenemos que captar y entender. ¿Qué pasa? Las 6 primeras trompetas. Dígamelo. ¿Qué sucede con las 6? Ándale, Mari. ¿Qué pasa? ¿Ya se te olvidó? Son juicios de Dios sobre Satanás, ¿verdad? Cada una de ellas son juicios de Dios sobre Satanás hasta la quinta y la sexta. ¿Qué pasa con la séptima? Entonces, todas las 6 primeras son diferentes a lo que va a suceder en la séptima trompeta. Y en todo nos pide que creamos. Y no tiene sentido, no tiene explicación racional, ni tampoco la obra del hombre. Ya sabemos que Dios le dejó al hombre, lo hizo en el sexto día, y todo ese periodo y ese tiempo Dios ha dejado que el hombre obre y que haga todo lo que quiera aquí en la tierra, con su permiso de todas formas, ¿verdad? Pero en todo nos pide también la fe.
Y lo que Dios nos pide no tiene sentido, hermano, no tiene explicación, solamente creer. Y el que cree y el que no cree, pues aunque lo oiga y lo conozca, ¿verdad? Y podemos ver entonces la aplicación que Dios nos da con la séptima trompeta, porque es diferente a las otras. Y ahí marca precisamente también el tiempo de las copas de ira, las 7 copas de ira. Pero pues ya para qué hablamos de ellas, ¿verdad? Ya los que se vayan a quedar, pues ahí léanlas, ¿verdad? Léanlas. Pero la cuestión es que, ¿creen que con la séptima trompeta realmente va a venir el rapto, hermanos? Sí, yo sé que muchos sí. Otros pues están tocadiscos, ¿verdad? Todavía. En muchos sentidos, digo. ¿Por qué? Porque no pueden ver y creer, ¿verdad?, lo que Dios está poniendo en la palabra. Entonces, sabemos que no es fácil, no es cualquier cosa. Si no entendemos lo que representa el 7, no vamos a entender tampoco por qué en la séptima trompeta el Señor realiza el regreso de Él por su iglesia, la promesa, ¿verdad? Entonces podemos ver la aplicación, la obra del Señor en los 6 días milenarios. Primera, ahora, para terminar, ¿qué nos dice el Señor en 2 de Pedro 3? Que para el Señor, ¿verdad? Ahorita lo vemos. Bueno, si quieren, búsquenlo. 2 de Pedro 3, vamos a verlo. Ya muchos se lo saben, pero Dios da la explicación también a través de Pedro y del Salmo. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Amados. 3:1. Vamos a ver ese pedacito. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras, fíjese, que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto. Fíjese que esto es lo que está pasando, ¿verdad? Que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque sabemos que para el final tiempo, como ahorita lo estamos oyendo, la predicación del regreso de Jesucristo está. Pero estos hombres, porque desde el día, esto es lo que dicen, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio, los 6,000 años. De la creación, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y luego aquí Pedro dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Y no solamente no ignores, sino no lo dejes de creer, porque todo esto ustedes ya lo saben. No ignoréis esto, que para con el Señor, no para el hombre, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Está refiriéndose a la venida de Cristo y está diciendo lo que estos hombres dicen siempre, todas las cosas son iguales. Desde el principio de la creación nada ha pasado. Estos 6,000 años todo lo ven igual, aunque va aumentando el pecado, la chamuquería y todo lo demás. Pero dicen, no va a venir el Señor. Esto va a ser eterno. En fin, entonces aquí podemos ver entonces la aplicación, la obra del Señor en los 6 días milenarios. ¿Sí o no? ¿Sí lo captan? 6,000 días de la creación para que venga el 7º día. Fíjense la importancia del 7. Viene el 7º día. ¿Para qué? Para el milenio.
El reino de Jesucristo está. ¿Cree que el hombre lo va a creer? No, aquí dice, todos 100 es igual. ¿Cuál milenio? ¿Cuál esto? ¿Cuál otro? ¿Verdad? ¿Por qué? Y viene cuando se cumplan Dios nos está enseñando los tiempos. Bueno, ya lo sabemos, pero no lo creemos. Nos está enseñando los tiempos. ¿Cuántos años tenemos desde Adán para acá? Vamos a cumplir 6,000 años. Dentro de los tiempos de Dios. No ni siquiera del calendario romano, ni del judío, ni del romano. Eso no importa. No importa, pero sabemos que Dios va a cumplir los 6,000 años, ¿sí o no? Según estamos en el 2000, ¿qué? ¿30? Ah, no, ¿qué? 23. ¿Verdad? Y según eso, ¿verdad? Pero no sabemos. Yo los que les he dicho, lo único que podemos ver y tener seguridad son las señales de las trompetas. Cuando venga la quinta, ahí sí, ya. Seguro, seguro. Bueno, entonces fíjense, podemos ver en la aplicación de los 6,000 días de la creación. Aparte, acuérdense que también tenemos la enseñanza de ¿qué? De los jubileos. 120 años el hombre iba a permanecer en la tierra, le dijo desde allá. Por 50 son 6,000. Ya está claro el tiempo del Señor, hermano. No pueden esperar más tiempo. No pueden querer alargar. Dios no está revelando. Dios tiene que cumplir sus tiempos a fuerzas, a fuercitas. Él no va a fallar. Y los va a hacer a través de sus fiestas. A fuercitas, hermano. Pero ¿cómo creer, hermano? Pues ve lo que dice. Cuando llegue el séptimo día mineral, ¿verdad? Durante 6,000 años, Dios permitió donde el diablo y el hombre tienen su gobierno sobre la tierra y no pasa nada diferente en los 6,000 años. Se levanta un reino, un imperio de Satanás, el Señor lo destruye y se levanta otro y así, hasta el último imperio del anticristo, ¿no? Que Dios lo va a destruir para que entre el milenio y el reino de Dios. Cuando llegue el séptimo día milenial, es un día de milenio, el último, diferente a los 6,000 años del hombre, su obra sobre la tierra. ¿Cómo será ese milenio? ¿Igual? No. Satanás va a ser atado, no va a haber guerra, no va a haber nada de lo que hay ahorita, ni nos imaginamos. Pero es algo y el reposo del Señor. Claro, aquí en la tierra, nosotros sabemos que nos vamos con el Señor y allá se cumple. Pero aún en la tierra, Dios tiene que cumplir sus tiempos, ¿comprenden o no entienden? No estés esperando más tiempo. El tiempo se acabó. Los 6,000 años están a punto de acabar para que venga el milenio. Se cumplirá y lo cumplirá a través de las fiestas. Lo cumplirá. Entonces, aunque como dicen los hombres que acabamos de leer, que siempre ha sido igual todas las cosas en la tierra, sí, durante los 6,000 años, pero cuando llegue y se cumpla el tiempo del séptimo día milenial, para el mundo viene el día del Señor. Y para nosotros, con la séptima trompeta, viene el rapto de la iglesia. ¿Será diferente o será igual? Será diferente. Será diferente también con la séptima trompeta, que el Señor nos levantará al cielo y nos va a llevar a su reino. ¿Será igual que estemos en la tierra? No, todo es diferente. Entonces, cuando llegue y cumpla el séptimo día milenial, será diferente. Y cumplirá el Señor sus promesas, su reino milenial en la tierra, por gracia y por la fe, sin sentido ni explicación humana. Ni tampoco el rapto, no tiene explicación, hermano. ¿Cómo es que en un abrir y cierre de ojos vamos a transformar? La gente se burla. ¿Qué te van a llevar los marcianos, verdad? No, nos va a llevar el Señor. Bueno, sí, ahora, yo veo que a través del número 7 Dios nos explica los tiempos. ¿Sí o no? Desde el principio, ¿no? Está explicando los tiempos de Dios, no los del hombre. Y nos está explicando también. Por eso el Señor no puede venir hasta que no cumpla su tiempo. Y esos tiempos están aquí. Vamos a dar gracias. Padre, bueno. Te damos muchas gracias.
que tú nos ayudes a entender, porque sabemos que esta no es nuestra casa, no es nuestro hogar, Señor, que no tenemos parte en esta tierra, Señor, que solo somos extranjeros y peregrinos, Señor, y que lo que más deseamos, Señor, es que vengas por nosotros, que cumpla, Señor, tu tiempo y que se cumpla tu promesa, Señor, de levantarnos, de quitarnos de este mundo caídos, de este sistema y este reino, para que también tú vengas y luego establezcas tu reino en la tierra durante 1000 años. Al término de estos 6000 años, te damos gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, que amas tanto, Señor, que has escogido y que nos estás mostrando tus tiempos, Padre mío. No son los nosotros, Señor, son los tuyos, Padre. Ayúdanos a creer por fe y por gracia, Señor, que nos has concedido este conocimiento y esta fe. En el nombre de Jesús. Amén.